De regresar el Perú para el encuentro con Carmen Alvarado y un gran entrevistado. Carmen, te escuchamos. Hola Maga, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti y también para todo nuestro auditorio de América Latina. Tenemos una entrevista exclusiva para toda la región, para toda la TAM, con el actual ministro de Justicia, Juan José Santibáñez. Nosotros lo hemos entrevistado cuando estaba en la cartera del Interior y sin lugar a dudas hay muchas preguntas que se hacen en la comunidad internacional porque de hecho muchos titulares apuntan a su nombre. Santibáñez lo vinculan con algunas carpetas fiscales en trámite, pero también paralelamente lo vinculan con el hermano de la mandataria Dina Boluarte. En principio, me gustaría, por favor, que me comente cómo está. Gracias por darnos un tiempo y un espacio, porque de hecho muchos colegas a nivel regional se preguntan cuál es el papel del ministro, el actual ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, en este gabinete, que parece que usted ha sabido sortear algunas dificultades cuando estaba en el Ministerio del Interior, luego fue censurado. Luego usted pasó también a un despacho presidencial como asesor y ahora se encuentra en el Ministerio de Justicia. Gracias por atendernos. Buenas noches. Bueno, en principio muchísimas gracias por la invitación para que puedan entender toda la comunidad internacional y todos los televidentes. Primero habría que explicarles que la censura en el caso del Perú actúa distinto a la censura de otros parlamentos. En el caso peruano es una censura eminentemente política. Claro. No es una censura que tenga que obedecer a otros aspectos. Entonces, en su oportunidad, cuando estuvimos en el despacho del Interior, el Congreso de la República efectuó una censura política, incluso, creo yo, basados en algunos datos estadísticos que ellos no analizaron oportunamente, pero en fin, son cuestiones que son parte del juego político y finalmente es poder del Congreso de la República. Y hoy por hoy, gracias a la propuesta del señor Premier y de la señora Presidenta Constitucional, la doctora Dina Boluarte, estamos ocupando el cargo de Ministerio de Justicia porque considero que existe en este momento un tiempo trascendental para tomar decisiones que son necesarias para defender la soberanía del Estado peruano y fortalecer el sistema en la lucha contra la criminalidad desde el ámbito penitenciario y normativo. Correcto. Voy a empezar porque son muchas preguntas, ministro, y quiero aprovechar cada segundo. En principio, la noticia del día, la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ha presentado una denuncia constitucional contra su persona, y lo voy a poner en simple para que se entienda en la comunidad internacional, básicamente por haber colocado a un policía en retiro para que se pueda hacer campaña política, según lo que se puede leer en este documento, en las redes sociales a favor de usted. ¿Qué respondería ante ello? Bueno, en principio habría que comentarle a la comunidad internacional que la Fiscalía de la Nación, en el caso peruano, penosamente no está liderada por un grupo de fiscales que tengan en realidad todas las capacidades profesionales, digamos, o de conocimiento jurídico suficiente, creo yo, para poder liderar esta institución. Muestra de ello es la propia denuncia que tú acabas de referir. Fíjate, la fiscal de la Nación, porque es su potestad, formula una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra este ministro, imputando el delito de negociación incompatible, eso es lo que se llama. Pero sin embargo, en su considerando 53 y en el considerando 71 de la propia denuncia dice, tenemos que acreditar que no tenemos evidencias ni pruebas contra Juan José Santibáñez. Es decir, reconoce que a pesar del tiempo tan largo en el cual me tuvieron en investigación, no pudieron reunir una sola prueba. Pero dice, pero sin embargo, considera que a su criterio sí debería formular una denuncia. Y lee el considerando 71. Claramente dice eso. No tiene evidencias, no tiene pruebas, pero denuncia. Entonces imagínate frente a qué, pues, Pero entonces, a qué capacidad de poder estamos, para ¿no? que lo puedan entender aquí todo nuestro auditorio, dice, entonces, ¿por qué esta denuncia constitucional que ahora está siendo derivada del Congreso de la República y por qué tenemos, en todo caso, al ministro de Justicia que, en cierta forma, se ve una crispación, un cruce de diferencias con el Ministerio Público, ¿no? Cuando supuestamente siempre hacemos un llamado a un trabajo articulado entre todas las instituciones para frenar la criminalidad, algo que se ha visto, por ejemplo, en El Salvador y algo que se destacaba por parte de Nayib Bukele. Pero aquí lo que vemos es enfrentamiento de instituciones y ahora usted prácticamente en el epicentro, ministro, de varias investigaciones en trámite o carpetas, incluso lo último que pasó con el hermano de la mandataria Nicanor Boluarte, que aparece también en esta resolución. Y permítame citar, por favor, para poner en contexto al auditorio. Son 80 hojas de esta resolución de autoallanamiento, ¿no? Y aquí dice que usted estaría liderando una organización criminal y usted es el presunto hombre clave.
Primero, presunto favorecimiento ilícito en la adecuación de términos de referencia dentro de la Defensoría de Policía del Ministerio del Interior. 2, presuntos cobros indebidos a cambio de permanencia de generales. 3, presunto favorecimiento ilícito en beneficio de la mina El Dorado a cambio de contraprestaciones económicas y otro. Y por último, 4, presuntas acciones de encubrimiento real en favor del hombre clave en la red criminal. Y lo voy a hacer rapidísimo. En el punto número 3 se indica al hermano de la mandataria, porque aseguran que se hubiera utilizado, digamos, su vínculo con la minera El Dorado y a través de su despacho, ¿no?, de abogados que usted tiene, para que él consiga un certificado y así de esa forma un arraigo laboral, porque estaba encarando pues una prisión preventiva. A ver, ¿qué le parece todo ello? Usted ha leído, me imagino, de principio a fin esta resolución y lo que dice claramente es que la presidenta de la República del Perú le pidió expresamente su apoyo para que su hermano consiga ese certificado. ¿Qué le tiene que responder a la Fiscalía? A ver, hay un dicho que dice el papel aguanta todo. Y ninguna de las imputaciones, ninguna de las efectuadas por la Fiscalía, o mejor dicho, ninguna de estas creaciones que he efectuado, tienen ningún medio probatorio que pudiera acreditar un supuesto grado de imputación o de participación. Particularmente yo no conozco al hermano de la señora presidenta, nunca he conversado con él, nunca he tenido una sola llamada o un solo vínculo con el doctor Boluarte, quien ejerce, entiendo yo, su carrera profesional de manera independiente. Con los demás aspectos o imputaciones que me refieren, el ministro del Interior no tiene potestad para determinar qué general se queda. Eso no es potestad del ministro, es potestad de la presidenta de la República. No tiene potestad para establecer operativos, esa no es responsabilidad del ministro del Interior, es responsabilidad de en este caso del comandante general de la policía. Y para que lo pueda entender la comunidad internacional a la que estamos dirigidos, ¿no? Tengan en cuenta que actualmente la Fiscalía de la Nación está liderada por una persona que no solamente ha iniciado carpetas contra la presidenta y contra los ministros, un congresista de la República, uno de los más respetados, le ha llamado la gatillera, ¿no? ¿Y por qué la gatillera? Que es el congresista Rospigliosi. Porque gatilla denuncias a todos. Ha denunciado a los congresistas, ha denunciado a jueces, ha denunciado a la presidenta, ha denunciado a ministros, ha denunciado a sus propios fiscales. Entonces, como te vuelvo a repetir, ese digamos, calificativo de la gatillera o la reina del gatillo, no se la doy yo, se la da un congresista, miembro de uno de los poderes del Estado, justamente en razón de la forma de administrar las denuncias, que creo yo es justamente uno de los cuestionamientos que tiene que hacerse a la Administración de Justicia, porque la Administración de Justicia no puede estar en manos de una persona que no tenga, como te vuelvo a repetir, esa, creo yo, capacidad intelectual necesaria como para reconocer que tú no puedes denunciar a una persona sin pruebas. Ese es fundamento básico de un debido proceso, que es justamente lo que he hecho en la denuncia que ha formulado el día de hoy, y pues que no podamos estar frente a una autoridad que tenga la suficiente, creo yo, solvencia no solamente intelectual, sino conductual para poder controlar sus emociones y no gatillar denuncias contra bueno, pero ministro, yo quiero que quede claro para que todos nos puedan seguir, porque hay que entender que el auditorio internacional nos sigue también las cuestiones domésticas, pero me gustaría que usted mismo lo diga, los alcances. Esas carpetas fiscales en trámite son 12 aproximadamente, me parece, o al menos usted me precisará. ¿Por qué? ¿Por qué lo investigan? ¿Por qué lo tienen acorralado? ¿Por qué tenemos un ministro de Justicia que, en cierta forma, hay un sector que lo cuestiona muchísimo? ¿Por qué está siendo denunciado Juan José Santibáñez? Dígalo claro. A ver, principio, acorralado no me tienen. ¿Usted siente que no está acorralado por el Ministerio Público? En lo absoluto. ¿Pero no cree que estas investigaciones y todo lo que se viene haciendo alrededor no lo mantienen en un epicentro bajo los reflectores? Digamos, usted en estos momentos ha formado parte también de un titular por parte del Ministerio Público, una denuncia constitucional, una más. A ver, una cosa, el acorralado es la persona que no tiene ningún camino de salida o porque de alguna u otra forma mantiene algún tipo de responsabilidad. Lo que nosotros somos víctimas, y lo siempre he dicho, es de una persecución en donde se ha instrumentalizado al Ministerio Público a través de determinados sectores, que es un sector caviar, para perseguirnos frente a la lucha que nosotros les hemos dado. Fíjate, y esto se muestra claramente. Yo tengo 25 años como abogado, sí. He liderado uno de los despachos más importantes de mi país. En 25 años no tuve una sola denuncia. Pero cuando llegó el ministro del Interior... Cuando llegué al ministro del Interior me saqué el gordo, porque al sacarme el gordo me saqué también los enemigos, que eran los caviares. Bastantes carpetas. Los caviares, sí, claro, los caviares, y que comenzaron
a denunciar sin fundamento. Entonces, al final, yo mantengo la tranquilidad, porque justamente como abogado penalista, experto penalista, sé que ninguna de esas carpetas, ninguna, va a terminar en este caso en acusación. Y te comento, ya no son 12, son 11, porque ayer me acaban de archivar una. Y así, le archivaron una. Y así irán archivando 11. todas las demás. Y en resumen, ¿qué tipo de delitos o comisión de delitos se pueden aterrizar en estas carpetas que según usted no tiene asidero? A ver, abuso de autoridad, negociación incompatible, la última que me han puesto es malversación de fondos, dice, por la compra de los vehículos de los oficiales generales. Y yo tengo una pregunta, ¿yo era el ministro? Yo no era el ministro cuando se dio la compra. O sea, imagínate, cuestiones tan irrisorias como esas. Entonces, bajo ninguna percepción o ningún concepto, pues uno puede considerarse acorralado frente a 12 panfletos que te crean con la única intención de generar un desprestigio social. Y con respecto al tema de las críticas, mira, yo sé que existe un sector crítico, ¿no? Siempre yo digo, los abucheos vienen de las filas más baratas, siempre. Pero sin embargo hay otro sector, igual que ha saludado nuestro nombramiento, los alcaldes, los gobernadores regionales, la Asociación Nacional de Transportistas, la Asociación Nacional de Bodegueros, que incluso han dicho, oye, extrañamos a Santibáñez como ministro del Interior, y otros sectores sociales importantes que han reconocido el trabajo que nosotros desarrollamos. Entonces, no solamente hablemos de los críticos, sino también de todos aquellos que han saludado este nombramiento, ¿no? Eso también es importante. Ahora, para seguir con la entrevista, ministro, es importante mencionar que en las últimas horas usted ha señalado que dentro del Ministerio Público peruano existiría conformado, no todos, evidentemente, una organización criminal. Es una denuncia súper grave, teniendo en cuenta que estamos hablando de que un ministro de Justicia está denunciando o dando, digamos, algún tipo de alcance de una presunta organización criminal dentro del Ministerio Público, cuando el Ministerio Público lo está denunciando usted de liderar una organización criminal, donde estaría apoyando nada más y nada menos al hermano de la mandataria. A ver, recuerdo una cosa, la fiscal de la Nación tiene como 20 denuncias también a nivel del Congreso de la República. Entonces, nosotros estamos hablando que aquí lo que tiene que advertirse primero es el principio de presunción de la inocencia, consagrado en el artículo 1 de nuestra Constitución. Toda persona es inocente mientras no se acredite judicialmente su responsabilidad. Y yo soy una persona inocente sobre la cual no pesa ninguna condena. Bajo esa concepción, como ministro de Justicia, yo tengo que velar porque el sistema de justicia funcione. Y no funcione para un ministro o funcione para la señora presidenta. ¿Pero cómo va a funcionar? Funcione para ti, para el señor camarógrafo, para el señor que está transitando por la calle, para todos ellos, para todos. Pero, ministro, la pregunta aquí válida es, ¿cómo va a funcionar si el propio ministro de Justicia está señalando que hay una presunta organización criminal dentro del Ministerio Público? Entonces, ¿qué voy a esperar yo como periodista y simple mortal? Entonces, ¿qué hago? Me callo y dejo que siga esta organización criminal funcionando. ¿Hay argumentos al respecto? Hay argumentos absolutamente totales al respecto, y es más, te voy comentando, en los próximos días va a salir, creo, el informe de la Comisión de Inteligencia del congresista Cueto, en donde claramente se va a determinar cómo funcionaba el equipo de fiscales en EFICOP y con la policía, y en donde incluso se encuentran involucrados fiscales, periodistas. ¿Periodistas? Sí, por supuesto, fiscales, periodistas, miembros de la Policía Nacional, cómo construían estos temas, como por ejemplo en un dominical apareció una nota, al día siguiente se creaba la noticia criminal, se iba a un grupo de jueces que daban un requerimiento y posteriormente seguían el mismo círculo. Da la casualidad que en todos los casos políticos, como lo está determinando la comisión, va a salir el informe, en todos los casos políticos, en casi un 90%, los periodistas eran los mismos, los policías los mismos, los fiscales los mismos y los jueces los mismos. Correcto. Entonces, a partir de ahí podemos nosotros decir, y la experiencia nos llama a advertir, que existe claramente una estructura, y lo que tenemos que hacer desde el sector justicia es denunciarla. ¿Para qué? Para que sea de conocimiento público de toda la comunidad, se tomen cartas en el asunto en una reforma de justicia y podamos buscar, en realidad, salvar de esta situación a todo un sistema que en este momento está en crisis. Y ojo, no lo dice solamente el ministro de Justicia de Perú, lo dice todo el Congreso de la República y los principales actores, en este caso de la justicia nacional. Listo. Y a propósito de estos periodistas que usted ha nombrado, y vamos a enterarnos seguramente cuando ya se publique este informe de la comisión del congresista Cueto,
Carla Ramírez, les comento, ha sido una de las periodistas que ha salido, ella pertenece a un dominical, al Dominical Panorama, ha salido a denunciar que está siendo amedrentada, de que incluso ella hizo una denuncia pública a través de sus redes sociales, de que lamentablemente la están siguiendo y acaba de publicar algo. ¿Le parece si le comparto? Porque merece una respuesta por parte de usted. Incluso ha presentado una foto. Ha dicho, la Dirección General de Inteligencia de Dijimín envió personal a seguirme y armó un plan para atacarme con fachada de delincuencia común. En Dijimín, el coronel Ismael Lito Arroyo es jefe de contrainteligencia. Lito es hoy investigado junto a Juan José Santibáñez como parte del brazo de protección de los huayquis en la sombra que involucra a Nicanor Boluarte. Arroyo es un gran amigo del ministro de Justicia y le ha sacado una foto. Aquí está. Carla Ramírez sería parte de esos periodistas que se asegura que se habría formado este complot y esa estructura. Yo le pregunto, ¿y qué le responde esto a esta periodista que ha denunciado públicamente que hay ya un amedrentamiento contra incluso su vida y sus hijos, ¿no? Yo no quiero referirme al tema específico de la señora Ramírez porque cada tema que yo pronuncio o expreso siempre ella lo aborda como una cuestión personal y de victimización. Entonces prefiero yo que ella siga los caminos regulares, pero estamos acostumbrados penosamente a que muchas veces algunos malos periodistas generen noticia para luego desestabilizar o desprestigiar lo que una persona pueda decir. Por ejemplo, ahí en ese post que tú mencionas, ella está mintiendo. ¿Y por qué está mintiendo? Porque refiere que el coronel Lito Arroyo es una de las personas coinvestigadas conmigo, en este caso Huayquis en la sombra. Falso. Al coronel Arroyo lo sacaron de la investigación hace aproximadamente 2 meses y no tiene calidad de investigado. ¿Te das cuenta la forma como puede penosamente informar a través de una red social y a la vez desinformando? Punto número 1. Sí. Punto número 2, por ejemplo. Tú recordarás que una de las primeras acciones que yo activé siendo ministro del Interior fue la intervención a la DIVIAC, ¿no? Y dentro de esa intervención a la DIVIAC identifiqué un equipo Septier, que fue el equipo que nosotros siempre decíamos que era un equipo cuya compra había sido adulterada. Carla Ramírez justamente fue la periodista que en Cuarto Poder salió a decir que yo era un mentiroso, que eso era mentira, absolutamente falso, el equipo estaba ahí y de alguna u otra manera desestabilizando la denuncia. Bien. ¿Qué acaba de decir la Contraloría hace 3 días? Que la denuncia que yo hice fue absolutamente cierta. El equipo no existe, había una defraudación de millones y en realidad se está ya en este momento iniciando la denuncia penal contra quienes resultan responsables. Entonces, por eso te vuelvo a repetir, no me voy a referir al tema de la señora Ramírez, pero yo creo también que tenemos que siempre tomar o recoger, en este caso, las denuncias de aquellos protagonistas que tienen la necesidad de probarlo, porque no es decir, me están siguiendo, o sea, hay que probar que te están siguiendo o me están acosando, hay que aprobar el tema del acoso, porque de otra forma estaríamos pues imputando falsamente y dañando honras, personas y sobre todo la estabilidad de uno. Bueno, tenía que comentárselo porque evidentemente ha sido una grave denuncia, ha sido muy comentado también, Maga, en los últimos días y claro, apuntan contra su persona o en todo caso a todo este círculo, ¿no? Es importante mencionar con este ministro de Justicia, pero ahora quiero entrar a otro tema que sí ha sorprendido, incluso ha sido muy comentado, que se reabre el frontón. Y muchos se preguntan, ¿va a ser la cárcel de máxima seguridad tipo Nayib Bukele? ¿Qué se espera? Ya se tienen los expedientes técnicos, tengo entendido. ¿Cuánto va a costar? ¿Cuándo se va a implementar? ¿Cuándo se va a ejecutar? Cuéntale, por favor, a América Latina, porque si hablamos de crimen organizado o organizaciones transnacionales, hablamos también de comenzar a generar prisiones donde estos criminales no conviertan estos lugares en bases operativos para seguir delinquiendo, ¿no? A ver, por favor, ¿en qué se trata y cuál es la novedad también que tiene que compartir con DNews? Bueno, efectivamente, el Frontón fue un penal inaugurado en 1927 aquí en el Perú, fue uno de los establecimientos penitenciarios más severos que han existido aquí en la República. Y en los años 80 se resolvió clausurarlo, ¿no? Por la dificultad que existía en cuanto a su ubicación geográfica, la imposibilidad de que un preso pueda salir de ahí. Estamos hablando que está dentro de una isla inhabitada y cuyas corrientes pues son absolutamente, o sea, no se puede nadar. Con la mandataria, claro, no se puede nadar. Ahí. Entonces, las críticas han surgido en razón de que sobre la viabilidad de la construcción en el Frontón ya pues a estas alturas.
A ver, en el Frontón ha existido un penal, entonces no se puede decir que no se puede construir. Ese es punto número uno. Punto número dos. Hoy por hoy la tecnología constructiva ha variado. Ya nosotros no es necesario llevar pues decenas de miles de ladrillos con cemento, sino hoy por hoy se tienen los nuevos modelos constructivos prefabricados de bloques, que es la forma, por ejemplo, como se ha construido el penal de El Salvador, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva y bajo los estudios técnicos, se ha determinado que se cuentan de las 13 hectáreas que tiene la isla, hay 2 hectáreas para la construcción de un penal de alta seguridad, 1 hectárea para la construcción de una villa para los funcionarios encargados del resguardo y de la administración de este penal. Va a ser un penal construido con un nuevo sistema de construcción por bloques prefabricado, como se ha construido, reitero, el penal de El Salvador. El día de mañana estamos suscribiendo un convenio con el Ministerio de Defensa para que más o menos en 20 días empiece el Ejército del Perú con todas sus máquinas y sus ingenieros con la demolición de la demolición de la antigua construcción y la remoción de tierras, que aproximadamente va a durar entre 3 a 4 meses. Y lo importante del día de hoy es que a razón de esto convocamos a una reunión de emergencia del Consejo de Política Criminal del Ministerio de Justicia, de la cual forma parte el Poder Judicial, el Ministerio Público, un representante del Congreso de la República, alcaldes locales, representantes de alcaldes locales, representantes de gobernadores regionales, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, Policía Nacional, universidades públicas y privadas. Todo este consejo el día de hoy ha resuelto aprobar la iniciativa de la señora presidenta y habilitar la construcción del frontón. Entonces, en resumen, para ponerlo en claro, se reabre el frontón sí o sí, quizás no en el gobierno de la mandataria Dina Boluarte, pero se deja los cimientos, el expediente técnico, y usted ha asegurado, en 20 días empieza la demolición. Sí, correcto. La remoción de tierras. Ahora, y dígame, ¿cuánto va a costar esto? 500 millones de soles. 500 aproximadamente. millones de soles. Sí, y de los cuales ya se tiene el presupuesto, a razón que el día martes pasado tuvimos una reunión con la empresa privada, y la empresa, uno de los más importantes gremios de la empresa privada, que nos ha solicitado que guardemos la reserva por un tema de protección, está facilitando 174 millones de dólares para la construcción bajo la modalidad de obras por impuestos. ¿Cuántos internos podría albergar? 2.000 internos. 2.000 internos, es decir... de alta peligrosidad. De alta peligrosidad. Ahí solamente van a ir sentenciados, va a ser un régimen absolutamente cerrado, sin visitas físicas, no va a haber visitas físicas, por eso es que el coste que dicen de los familiares del Callao al penal, no va a haber visitas porque físicas. La única forma de ingresar a la isla, es decir, del frontón, es a través de bote, de lanchas. Entonces, no va a haber nada de eso. No va a haber visitas físicas, todas las visitas serán virtuales, igual como las diligencias, las reuniones con los abogados. Es un régimen absolutamente cerrado de una celda por interno, ¿no? 2.000 internos. Bueno, me parece que es la noticia más importante para compartir con América Latina, porque es una iniciativa que, si bien hay un sector que lo está cuestionando, pero otro que asegura que o menciona que es importante debido también a esta situación que se vive dentro de los penales. Solamente para ponerlo en contexto y para que se entienda, el penal de Chayapalca, que es lo que tenemos a 4.500 metros sobre el nivel del mar, más o menos me parece, es el que tenemos, el de máxima seguridad. Entonces, correcto. Que se va a construir en el frontón, ¿sería aún más? ¿Tendrá otro tipo de escala? No sé, le pregunto. Sí, a ver, el penal de Chayapalca en este momento es un penal de máxima seguridad, pero en donde incluso están permitidas ciertas cuestiones o ciertos beneficios de visitas, y en realidad tampoco están las celdas individuales, como lo previenen justamente los tratados y también la legislación penitenciaria. Este penal, el nuevo, para que tengan una idea los amigos televidentes, está en una isla tan apartada que no tiene ni señal de celular. Entonces, ahí... O sea, si yo voy con mi cámara y levanto señal, no tengo señal. A ver, creo que llevando el de Elion Max... o Starlink, nada más. Pero lo que pasa es que se va a contar, lo importante aquí es que se va a contar con todos los... con toda la infraestructura tecnológica y los estándares internacionales para hacer un establecimiento penitenciario de máxima seguridad, de régimen cerrado, para privados de su libertad, sentenciados, eso sí hemos dicho, sentenciados de alta peligrosidad.
Perfecto, entonces queda clarísimo, ministro, y no puedo dejar de preguntarle, y con eso termino y le agradezco mucho, acerca también de lo que ha sido noticia internacional, porque hay repercusiones ya en Indonesia, luego del asesinato brutal, cruel, directo que ha habido contra este funcionario diplomático de la Embajada de Indonesia aquí en la capital peruana, y ya se vienen tejiendo varias situaciones, incluso de mafias organizadas transnacionales, y hoy en la mañana escuchábamos al canciller Mercheler, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, que esto es un llamado de atención a las autoridades de aquí, de Perú, porque ya el nivel de violencia está tornándose mucho más grave. ¿Cuál es su opinión o su comentario a la comunidad internacional? Porque no solamente vemos a bodegueros, a ciudadanos peruanos, sino ahora se está viendo a diplomáticos siendo asesinados, llegando sicarios en una moto, los matan. Nosotros desde el Ministerio de Justicia, porque hoy soy el Ministro de Justicia. Yo lo sé, pero yo sé que usted tiene un comentario. Nosotros desde el Ministerio de Justicia estamos articulando todo lo necesario para que todo lo que es la estructura normativa pueda ser modificada. Estamos en este momento teniendo contacto con la Comisión de Reforma, que implica también la propuesta de la variación de diversas leyes, entre ellas, por ejemplo, la pérdida de beneficios penitenciarios para los condenados por delitos graves. También el recorte de los beneficios de las personas privadas de su libertad cuando se les encuentra algún tipo de delito, y también la modificación del Código Penal en determinados delitos como el estudio o análisis que tiene que hacerse para la calificación del terrorismo urbano. Ese es desde el punto de vista del Ministerio de Justicia y lo que tenemos que hacer. El Ministerio del Interior ya tendrá que establecer sus líneas de combate, de lucha contra la criminalidad. Nosotros tenemos un cuerpo de policías sumamente especializado, tenemos un cuerpo de policía bastante comprometido, pero esa es una pregunta que debes hacerle al Ministro de Interior. Y se lo vamos a hacer, pero era importante también recoger su comentario como Ministro de Justicia y como exministro del Interior, porque hay que recordar que usted fue exministro y sin lugar a dudas conoce muy bien qué es lo que está pasando por dentro. Y es importante que se pueda esclarecer este hecho porque está generando consternación en la comunidad internacional. Yo le agradezco mucho al Ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, por haber estado con nosotros con News. Hemos hablado de cosas muy domésticas, pero que es importante que se entienda. Y de otro lado también, Maga, hemos tenido aquí el comentario directo sobre lo que se va a implementar. Me refiero a la reapertura del frontón y, como ha mencionado, incluso con estándares internacionales, igual o mejor a lo que se está implementando o se ha implementado con el SECOT en El Salvador. Maga, contigo en estudios. Bien, Carmen, excelente nota y, por supuesto, muchos títulos ha dejado el ministro de Justicia peruano. Ya regresamos. Sí. Listo, ministro. Creo que lo